Buenos días alumnos, hoy tendremos una clase asincrónica porque tengo otras obligaciones de Zoom que saldar a esta tarde. No obstante, la semana que viene seguramente que nos veremos en un encuentro de Zoom para ir ajustando todos los lineamientos básicos, las preguntas, las dudas, los avances, todo lo relacionado al ensayo final, que es lo que más nos preocupa, que es justamente la actividad final con la cual cerramos la cátedra, ¿no? Evidentemente las problemáticas son lo suficientemente libres y lo suficientemente abiertas para poder plantear múltiples entradas posibles, reflexiones, etcétera. Ustedes saben que si bien hemos elegido el ensayo como género, el ensayo es probablemente uno de los géneros más libres, uno de los géneros que se acerca o se parece bastante a un ejercicio literario, un ejercicio estético, y precisamente porque ahí está la clave, ¿no? Una de las cuestiones principales del ensayo es su flexibilidad. Entonces, no obstante, más allá de que sea flexible el ensayo, no quiere decir que no tenga rigurosidad científica o rigurosidad argumentativa para poder subrayar, probar, fundamentar las perspectivas que voy a ir desarrollando o desenvolviendo en mi escrito, ¿no? Entonces, ustedes saben que si fuese algo completamente libre, donde cualquiera podría hacer cualquier cosa, la verdad es que no tendría mucho sentido ni la cátedra, ni tendría sentido esta práctica, ni tendría sentido este ejercicio. El ejercicio tiene que ver con un juego en algún sentido. Ustedes saben que el juego se constituye a partir de reglas. Las reglas hacen interesante al juego porque me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Los límites precisamente me marcan esas posibilidades en las que me puedo movilizar. Sin embargo, dentro de esas reglas hay infinitas posibilidades y las combinaciones son infinitas. Piensen en el ajedrez, por ejemplo, o en el fútbol, si ustedes quieren, ¿no? O sea, un juego limitado con múltiples reglas. No obstante, la creatividad forma parte de una de las herramientas fundamentales de cualquier juego, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, de este video asincrónico? Lo primero es explicarles así a grandes rasgos qué significa o qué es un ensayo. Y luego tratar de marcar algunos puntos que me parecen como fundamentales o significativos con respecto a la argumentación, que es el texto de Masuchino, que es un texto que básico para nosotros debido a la cantidad de información que tiene y a la posibilidad de ejercitación que nos propone este texto, ¿no? Entonces vamos a ir primeramente al ensayo. Lo que decíamos primeramente con el ensayo es que lo caracteriza es su flexibilidad, o sea, la posibilidad de recorrer discursivamente, de utilizar esa red retórica, diría Barthes, para intentar como cazar diferentes tópicos, diferentes tipos de argumentos y poder desenvolverme con cierta soltura, ¿no? En este caso, en ese sentido, el uso de la persona en el ensayo fundamentalmente es el yo, ¿no? De ahí se destaca justamente un alto grado de subjetividad en la cual el ensayista precisamente se expone todo el tiempo, no es que no esconde sus ideas, puede esconderse a través de la ironía, otros juegos discursivos o las metáforas, pero no obstante una de las marcas es la mayor subjetividad, lo cual no implica que haya que no haya rigurosidad científica o rigurosidad en el desarrollo de la argumentación. Esta subjetividad se manifiesta de múltiples maneras y tiene que ver con eso que decíamos anteriormente con respecto a Filenich, por ejemplo, en la construcción del sujeto enunciativo, del enunciador, ¿no? Nosotros nos construimos como enunciadores dentro del marco textual, ¿no? Y esa construcción es fundamental para poder manifestar o para poder materializar los puntos de vista que queremos desarrollar, ¿no? Entonces decíamos que una de las características tiene que ver con la flexibilidad. Esta flexibilidad puede oscilar entre lo científico y lo estético, ¿no? De lo científico que hayan, por ejemplo, pruebas, datos, etcétera, estadísticas que tienen que ver con lo científico particularmente, pero también podrían haber citas literarias, también podrían haber canciones, metáforas, etcétera, que me permiten a mí jugar un poco en estos dos polos o iluminar. En este caso, perdón, tenía que ubicarme un poquito mejor porque ya me estaba cayendo la silla, lo cual no sería demasiado grato para este video. Bien, les decía que
Lo estético no es una cuestión solamente de floritura, solamente de regodeo literario, etcétera, sino que las metáforas también sirven para mirar otra vez y de otro modo y mirar de una manera diferente o iluminar ciertos puntos que quedan oscuros en mi argumentación o darle una mayor complejidad, profundidad precisamente a lo que estoy diciendo, ¿no? En este caso, el segundo punto a tener en cuenta, más allá de la flexibilidad, es el lector, ¿no? O sea que el ensayo se tiene muy en cuenta el otro, a quien va dirigida precisamente el texto ensayístico, esa especie de lector ideal que ustedes veían en Humberto Eco, bueno, está jugando en este lugar. Entonces el ensayo exacerba el factor comunicativo, o sea, lo pone de relieve permanentemente, de ahí que la mayoría de los ensayos siempre apelan, ¿acaso no has pensado, acaso no crees que sería de este modo, etcétera, ¿no? O tú o vos, siempre jugando en esa persona dialógica con el otro, como si estuviese de alguna manera imitando una comunicación, como si estuviese acercándose o emulando un diálogo propiamente dicho, aunque sabemos que por más de que los textos, como bien nos enseña Bastín, son dialógicos, es decir, que siempre hay un otro jugando acá lo dialógico tiene un factor fundamental en la construcción discursiva del ensayo, ¿no? El tercer punto, decíamos que hay una mayor subjetividad en el ensayo, y esto tiene que ver con el uso de una persona, del yo o del nosotros probablemente, fundamentalmente del yo, ponerse a uno mismo como enunciador para empezar a dialogar con respecto a un otro. Entonces la objetividad acá no es totalmente rigurosa, ¿no? En el sentido de que no es totalmente rigurosa porque seguramente no habrán los datos de un texto científico como de un paper o de un trabajo de investigación o una tesis de grado en la cual sí o sí hay que dar cuenta de un montón de factores para probar una especie de hipótesis. Acá la hipótesis es más bien se juega en relación con la sugerencia, ¿no? Otra de las características fundamentales sería la tercera: en el ensayo prima la sugerencia. Sugerir caminos posibles o señalar caminos posibles, no dictaminar, no predeterminar, no poner como si fuese la única voz posible. El ensayo es más bien, trabaja muchísimo con el condicional, podría ser, me parecería, con el sí, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión. El uso de la cita también es fundamental en los ensayos, ¿no? Pero desplaza sutilmente a la cita de la autoridad o la cita prueba, que intentamos probar un argumento. Acá a veces la cita tiene un fin fundamentalmente estético, o a veces la cita precisamente tiene que ver con corroborar de alguna manera lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, también hay un juego de citas en el ensayo, ¿no? Por eso Álvarez dice que el ensayo es también más deductivo que inductivo, es decir, va de lo general a lo particular. Empezamos dialogando, a veces podemos pensar, por ejemplo, que todos los hombres podrían estar de acuerdo con tal cosa, pero lo que le interesa básicamente al ensayo es llegar a lo particular, al particular punto de vista del enunciador, pero también a lo particular del meollo de la cuestión que está tratando, ¿no? Esa cuestión parece fundamental y es necesario tenerla en cuenta. El otro punto también es la brevedad. Los ensayos no se caracterizan por una extensión excesivamente larga, porque la argumentación podría perderse en vericuetos sin sentido. Entonces, acá hay una cuestión interesante. La brevedad y la precisión también forman parte del ensayo, pese a ese juego que está proponiendo, ¿no? Creo que a grandes rasgos está definido más o menos el ensayo. Lo difícil del ensayo es hacerlo. Y lo difícil también es definirlo. Lo difícil tal vez es también tratar de dar una tipología, porque en realidad de ensayos hay tantos como ensayistas, ¿no? No es lo mismo leer un ensayo de Montaigne, que fue el creador del género de alguna manera, que leer un ensayo de Ortega y Gasset, que tienen como un carácter filosófico, ¿no? Entonces se reflexiona sobre la vida cotidiana, sobre la opinión, o los ensayos periodísticos, etcétera, o los ensayos más bien literarios o estéticos de la vida cotidiana de Fabián Casas, por ejemplo, que dicho sea de paso voy a tratar de buscar uno que sea más o menos que pueda llegar a interesarnos a todos, quiero decir, no solamente los ensayos literarios de Casas, que son significativos, digamos, en su producción literaria. De hecho, tiene una gran colección de textos, breves apuntes de autoayuda, ensayos bonsai, o si no, la supremacía de Tolstoy, por ejemplo.
etcétera, ¿no? Bien, eso entre paréntesis, seguramente estaré subiendo ahora brevemente un ensayito de casas para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo trabaja el escritor en maestros del ensayo, básicamente. La otra cuestión que nos queda en el tintero también es señalar, es con respecto al trabajo final. Lamento que esto esté al medio y probablemente la gran mayoría no llegue a una parte del video y no vaya a la otra cuestión, que es lo importante. Ustedes han podido ver, si han podido leer la consigna, de que una de las reglas o de los límites que nosotros pusimos para jugar con respecto a la escritura del ensayo tiene que ver básicamente con que hay que poner 5 recursos de Masuchino. Esos 5 recursos tienen que ser nítidos en su trabajo, o sea, lo tengo que poder ver yo, ¿no? Decíamos y hablábamos la clase pasada de algunos de los recursos que ella podríamos resumirlos en 10. La comparación, que es un recurso que yo creo que no van a tener mucho inconveniente poder realizarlo, que funciona entre analogía y contraste. Analogía, obviamente, que es ese aire de familia que tienen las cosas de las cuales estoy tratando, de la relación posible de dos temas, y contraste, obviamente, mientras uno está diciendo una cosa, el otro está diciendo otra cosa completamente diferente. Generalmente vienen asociados a conectores lógicos como el pero, el contraste, ¿no? Los ejemplos, los tipos de ejemplos que puedo anclar de alguna manera lo que vengo diciendo, tal vez vengo desarrollando un enunciado abstracto, un enunciado con alta carga de conceptos, entonces tengo que buscar un ejemplo para anclar eso a tierra, ¿no? El ejemplo siempre clarifica las cosas y demuestra, ¿no?, lo que se está hablando, ¿no? La cita de autoridad evidentemente puede estar en el ensayo también, como decíamos anteriormente, ya intentamos definirlos, ¿no? Las narraciones o los anécdotas como punto fundamental. Puedo utilizar una narración de algún cuento, de algún relato cotidiano, etcétera, un anecdotario para intentar definir una situación que quiero contar. Si pensemos, por ejemplo, en la temática acerca del femicidio, evidentemente hay una cuestión interesante con respecto al relato para jugar en ese lugar. La definición, sin lugar a dudas, es una característica de la exposición. Otro punto a tener en cuenta en los ensayos que oscilan entre lo expositivo y lo argumentativo. Ponen mayor énfasis o hincapié en las secuencias argumentativas, sin dudas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya partes en el ensayo en las cuales se pueda recurrir a la exposición para clarificar o aclarar una determinada problemática. Ahí está en juego la definición, cómo se definen ciertos conceptos o cómo se definen ciertas posiciones del enunciador, ¿no? La concesión, este punto de la concesión es interesante en el ensayo, porque se entra a jugar con una profundidad en la reflexión, ¿no? Lo que va a hacer el ensayista en este caso es concederle al otro ciertas cuestiones, ciertas posibilidades, ciertas lecturas. Entonces le va a ceder cierto terreno, ¿no? Va a decir, bueno, podemos estar de acuerdo con fulano de tal cuando dice eso, creo que nadie podía estar en desacuerdo con eso. No obstante, y ahí viene el contraste precisamente, no obstante, la posición que pretendemos sostener es diferente a esa, ¿no? Entonces, en esa concesión, bueno, uno acepta que a quien está intentando refutar dice algunas cosas ciertas, porque evidentemente el ensayista no se pone como una voz absoluta, como una voz neutro, totalmente científica y objetiva, como una voz casi como la de Dios, por ejemplo, sino que se pone en un lugar menor, de un sujeto social marcado por su cultura y de su perspectiva particular, ¿no? Al ponerse en ese lugar, evidentemente tiene que conceder que incluso los enemigos a los que está intentando refutar, enemigos entre comillas, ¿no?, enemigos en el texto, a los que está intentando refutar, dicen cosas que también son ciertas, y que no todo lo que están diciendo es basofia o es simplemente son cuestiones delirantes, ¿no? La pregunta retórica es fundamental, sobre todo al comienzo de los textos, como hemos podido ver con este texto de Masuchino, ¿no? Al comienzo de los textos, antes de desarrollar la hipótesis, dentro del marco de la hipótesis pueden haber preguntas retóricas cuya respuesta ya está contenida, digamos, en la misma pregunta retórica. El uso de metáforas, sin lugar a dudas, ¿no? El ad hominem, en la cual justamente se invalida a esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo digo,
esta persona está defendiendo las causas supuestamente de los derechos humanos cuando en otra época participó en la dictadura militar, por ejemplo, ¿no? Eso es el ad hominem, digamos, ¿no? Desprestigia a la persona y no lo considera un argumentador válido para poder desarrollar una temática o una problemática, ¿no? Las metáforas evidentemente están muy en juego, como las ironías, el juego particular de lo irónico en el discurso nuestro cotidiano como argentinos, como argentino hablantes, está muy en juego permanentemente, ¿no? Lo irónico, como ustedes saben, es una mentira que intenta hacerse pasar por verdad. Cuando yo le digo a otra persona, por ejemplo, qué bien que te queda ese corte de pelo, y la verdad lo que le estoy queriendo decir que es horrible, ¿no? Pero sin embargo, esa ironía opera en ese campo, ¿no? Ya hablamos de lo deductivo, de lo general a lo particular como una herramienta fundamental que me parece interesante, o lo causal, que también habla Mazzucchino, que es eso de causa y efecto, ¿no? Ese doble juego que se propone con la causa y el efecto. El último punto a tener en cuenta, y con el cual cerramos para que el video no se haga demasiado largo y tedioso para ustedes, es el tema de los recursos metadiscursivos. Voy a tratar de hacerle una pequeña tablita, pero ustedes ya tienen esa tablita en Mazzucchino, ¿no? Entonces sería como gastar pólvora en chimangos, o sea, darle algo más que ya está implícito en los textos y está mucho más claro y muchísimo más complejo, en la cual ella habla de todos los tipos de los conectores, los marcadores u operadores. La función de estos es organizar y procesar la información de manera coherente. Organizar y procesar la información de manera coherente, eso es fundamental. ¿Cómo organizo mi enunciado? Entonces, tienen una función transoracional, dicen los autores, es decir, que van a ligar un párrafo con otro. Por lo tanto, no obstante, en consecuencia, ¿no? Es decir, o sea, ¿no? Pero, etcétera. Por eso es la función que me permite a mí no solamente procesar esa información, o sea, al lector y a mí precisamente, sino que organizar. Primeramente decimos la enumeración, por ejemplo. Primeramente hay que señalar tal cosa. En segundo término, lo más importante es, lo cual nos lleva a la conclusión de, etcétera. Ahí tenemos una especie de silogismo desarrollado en la escritura, ¿no? Obviamente que los conectores se marcan en los lógicos semánticos y los lógicos procedimentales. Los lógicos semánticos tienen una relación con el sentido de lo que estoy diciendo, y lo procedimental tiene que ver más bien con pasar de una temática a otra. En fin, creo que más o menos, en líneas generales, he podido señalar los puntos que a mí me parecen fundamentales. Así que hoy en día, en la clase de hoy, leemos, para informarnos acerca de qué es un ensayo, es el texto de Álvarez. Leemos el texto de Bota, el cual habla justamente de los géneros académicos, para tener una idea de cómo opera eso. Voy a subir el texto de Golombek, de Demoliendo Papers, un texto, hay que tomarlo como un texto de juego precisamente con respecto a los papers, ¿no? Hay una ironía, un trabajo interesante ahí, que eso lo veremos tal vez en otro momento, ¿no? Y resaltar y remarcar precisamente de que la clase que viene ya tendremos un encuentro sincrónico en Zoom, y espero que sea fructífero, que ustedes puedan venir con dudas y preguntas y que vayan preparándose para la realización del trabajo final. Dicho sea de paso, también he estado corrigiendo y he estado cerrando ciertos trabajos prácticos, así que los que no han entregado, que se fijen precisamente en los trabajos en los cuales pueden entregar, porque algunos puse que cierran esta semana, este viernes, y algunos cierran el viernes de la semana que viene, ¿no? Etcétera. El último trabajo práctico que tendremos es ese de retórica. Ese es el último. Podemos dar algunos trabajos más, pero generalmente sería como sobrecargar sin sentido y perdernos de vista el punto, que es justamente un ensayo que sea potente, interesante y que los motive a ustedes a trabajar precisamente, ¿no? En la escritura. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Buena jornada laboral y por supuesto mejor fin de semana para cargar pilas de vuelta para poder vernos la semana que viene. Hasta luego.